Bueno, este día vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Nuestro estudio del libro de Romanos. Y he intitulado este mensaje Los dos tipos. Los dos tipos. Y vamos a ver allí en la carta, la epístola a los Romanos, capítulo 5, versos 12 al 21. Se ha dicho que la epístola a los Romanos es la obra máxima de Pablo. La epístola más hermosa y más profunda teológicamente que escribió. Claro, todas las demás son iguales de importantes, pero parece que Dios le dio un favor muy especial cuando escribió esta carta a los romanos. Y en ella explica muchas cosas, especialmente sobre la gracia de Dios, ¿verdad? El hecho o la justicia de Dios, el hecho de que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por los pecados de la humanidad, pagó el precio, murió, resucitó, y ahora todo el que pone su fe en Jesús es declarado justo por Dios. En otras palabras, nuestra fe en Jesús nos pone en bien con Dios. Antes de venir a Jesús, éramos sus enemigos, éramos enemigos de Dios, porque vivíamos en pecado. El pecado marcaba nuestras vidas y el pecado nos separa de Dios porque Él es santo. Pero la justicia de Dios dijo: ¿sabes qué? Voy a mandar a mi Hijo Jesús a que Él pague el precio. Y todo aquel que pone su fe en Él, basado en la obra, el trabajo que hizo Jesús en la cruz, yo lo declaro justo. ¿Verdad? Es algo, un concepto sencillo, pero a la vez es muy profundo, ¿verdad? Cómo alguien vino a pagar el precio de nuestros pecados, el precio que yo debía haber pagado, alguien más lo pagó. Y ahora, por poner mi fe en Él, en Jesús, en Yeshua, ahora soy declarado justo por Dios. Es lo que se llama la justificación, ¿verdad? Que la muerte y la resurrección de Jesús satisfacieron los requisitos de la justicia de Dios. Satisfizo, o más bien aplacó la ira de Dios. Lo que tenemos que entender es que el pecado tiene que ser juzgado y castigado. Tenemos que comprender eso. Por eso es tan peligroso en estos tiempos donde en muchas iglesias no se está predicando el arrepentimiento de los pecados. Se está dando un mensaje incompleto, ¿verdad? Podría decirlo así, como se está dando puro postre en las iglesias, ¿verdad? Predican sobre la gracia, el amor de Dios. Claro que es muy importante, pero no están predicando en contra del pecado y cómo la iglesia debemos vivir en santidad, confesando nuestros pecados diariamente a Dios, porque el pecado tiene que ser juzgado. Y el único pecado que no puede ser perdonado en su mayoría es el pecado que no es confesado. Tenemos que confesar en nuestros pecados de mañana, de noche, cuando oremos al Señor, y pedirle que nos libre, que nos purifique, que nos santifique. Todos los días. Y cuando hacemos eso, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestras faltas, Dios es justo y pronto para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda inmundicia, ¿verdad? Es el proceso de la santificación, es algo diario, ¿verdad? Es algo que Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas a diario. Pero tenemos que entender que Dios es santo, ¿verdad? Tenemos que volvernos al Dios de la santidad. Tenemos que dejar de oír estas voces que están corriendo por todo el mundo, el tal progresivismo, ¿verdad? La aceptación de todo lo más perverso y corrupto y abominable a los ojos de Dios. No sé por qué estoy diciendo esto, no es parte del mensaje, pero necesitamos regresarnos
a la senda de la santidad. Iglesia, necesitamos dejar de escuchar la voz del mundo. Pastores, necesitamos dejar que el mundo, estemos siguiendo el compás del mundo y tenemos que seguir la senda, la dirección de la palabra de Dios. Estamos tan preocupados por caber en las modas, en los estilos del mundo, y estamos descuidando nuestras almas sin llamar a las personas a que se arrepientan y que vivan en santidad. La palabra de Dios dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el tiempo es corto. El tiempo es corto. Todos sabemos, si estamos poniendo atención a lo que está pasando en la Ucrania, lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con la OTAN, ¿verdad? El 12 de junio, me parece que es este lunes, va a empezar un ejercicio militar de la OTAN, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La campaña que está llevando a cabo la Ucrania de contraofensiva contra Rusia es también la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que poner atención. Tenemos que prestar atención a lo que está pasando. El presidente Putin dice: no hagan esto porque van a haber consecuencias. Y la OTAN, a propósito, está empezando a mandar todo tipo de armamento, cada vez con más largo alcance y más letal. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en cualquier momento nos puede sorprender una guerra nuclear. En cualquier momento pueden lanzar nuestros enemigos en contra de nosotros estas armas mortíferas que son irreversibles. Y nos podría alcanzar la muerte en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo para el Señor o estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Estamos viviendo buscando al Señor en santidad, en oración? ¿O estamos satisfaciendo los placeres de esta vida? No nos equivoquemos, hermanos. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Y por eso Dios nos llama a regresar. Dice la palabra de Dios: vuélvenos a ti y nos volveremos. ¿Verdad? Tenemos que buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Que Dios haga el cambio en nosotros primero. ¿Verdad? A veces andamos preocupados por todo el mundo. Tenemos que ponernos en bien nosotros primero. Y después dejar que Dios nos use para que otros se pongan en bien con Él. Entonces, la semana pasada vimos cómo Dios tomó la iniciativa y mandó a Jesús a morir por los pecados de la humanidad. Vimos también que Dios hizo esto aun cuando nadie se había arrepentido de sus pecados. Dice: en cuanto aún éramos pecadores, Cristo murió. Jesús dio su vida por una humanidad que le había rechazado y aún a los que lo crucificaron. ¿Verdad? Si los que lo crucificaron, lo golpearon, si las autoridades religiosas que lo mandaron crucificar se hubieran arrepentido, Jesús los hubiera perdonado. Ahora, por la muerte expiatoria de Jesús, tenemos paz para con Dios y aún somos llamados amigos y hermanos de Jesús. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si estudiamos el Antiguo Testamento, hay un título que se llama Benai Ha Elohim, que quiere decir hijos de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, los que eran llamados hijos de Dios eran los ángeles, ¿verdad? A causa del pecado de Adán, nosotros, la humanidad fue echada fuera de la familia de Dios, ¿verdad? Pero ahora, por medio de Jesús, como dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad o el poder o la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos adoptados. Pasamos a ser miembros de la familia de Dios.
Ahora somos familia. Antes no éramos. Y yo he escuchado a personas decir que, oh, todos somos hijos de Dios. No. Los hijos de Dios son los seguidores de Jesús. Porque es por medio de su muerte y resurrección que sucede el nuevo nacimiento y entonces somos adoptados a la familia de Dios. Ahora somos familia. Y lo más glorioso es que somos llamados, dice, me parece que en Hebreos dice que somos un poco menos que los ángeles, ahorita. Pero cuando se manifieste lo que hemos de ser, vamos a estar por encima de los ángeles. Pablo dijo, ¿no saben ustedes que van a juzgar ángeles? Juzgar quiere decir reinar. Vamos a gobernar sobre ángeles, inclusivamente. Es un gran privilegio. Entonces, ahora somos parte de la familia de Dios, con todos los privilegios, con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y aún nos ha llamado sus amigos y nos ha llamado sus hermanos. Sus amigos porque nos dice lo que está pasando. Cuando estamos en oración con Dios, Él nos revela muchas cosas. Cuando estamos en la palabra de Dios, Él nos revela muchas cosas. Dios nos ha hecho, antes éramos simples, sencillos, no comprendíamos muchas cosas. Pero ahora, por medio de la sabiduría de Dios, ahora comprendemos muchas cosas. Cuando estudiamos las Escrituras, Dios nos da revelación, sabiduría, ¿verdad? Porque somos sus amigos y somos sus hermanos. El mundo se afana y quiere más conocimiento. Pero la razón que quiere más conocimiento y buscar las cosas de este mundo es porque quiere reemplazar a Dios en su familia. Hay un movimiento que se llama transhumanismo. Y ese movimiento está tratando de hacer un ser humano mejor. Por decirlo así, un ser humano 2.0. Y una de las cosas que el transhumanismo está tratando de hacer, está tratando de que las personas vivan para siempre. ¿Verdad? Es una de las metas. Y están muy en serio. ¿Verdad? Todas las investigaciones que se están haciendo sobre el ADN de las personas, las modificaciones y Elon Musk habla de conectar el cerebro humano con el internet para que tenga conocimiento accesible instantáneamente. Están hablando sobre modificar el ADN de la persona para que sea más fuerte y en esencia para que viva para siempre. Están buscando este conocimiento porque no quieren morir. Pero ¿cuál es el problema? Están buscando la vida eterna aparte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no quieren rendirle cuentas a Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren darle sus vidas a Dios. Quieren vivir sus vidas, quieren vivir para siempre en pecado. Es lo mismo que pasó en el jardín del Edén. ¿Por qué Dios prohibió al hombre comer del fruto del árbol de la vida después de que pecaron? Porque si hubieran comido del fruto, hubieran vivido en sus pecados para siempre. Dios no, y lo protegió. Y puso un arcángel, ¿verdad? Dice que puso unas espadas que daban vueltas de fuego. Pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué puso a un poderoso arcángel? O querubín, perdón. ¿Por qué puso a estos seres poderosos? Porque no nomás era para apartar a Adán y a Eva, sino también a Lucifer y a sus fuerzas del enemigo. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora el diablo está induciendo a las personas a todas estas investigaciones, el transhumanismo, porque quiere que la gente viva para siempre, pero no quiere que rindan sus vidas a Dios. Es lo que está pasando. Entonces, el hombre está buscando la vida eterna aparte de Dios, pero se va a encontrar cuando llegue la tribulación que van a ser condenados a una vida eterna, pero de sufrimiento y de tormento, porque rechazaron a Dios. Entonces, las personas que rechazan a Jesús no son hijos de Dios. Las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ahora hemos pasado a ser hijos de Dios.
Fuimos adoptados. Y el hijo y la hija adoptados tienen todos los derechos que tienen los hijos naturales. ¿Verdad? Los ángeles son los hijos naturales. Y nosotros ahora fuimos adoptados. No hay diferencia. No hay diferencias. Es algo hermoso. Lo que Jesús hizo por nosotros es hermoso, pero tenemos que buscarlo, ¿verdad? Las revelaciones, el conocimiento de la palabra de Dios no vienen fácil. Se busca en oración, se busca en una relación continua con el Señor. Se busca estando en su palabra, a veces también ayunando. Y Dios nos da su revelación porque dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Estas palabras Él nos premia. Dice, mi hijo, te voy a premiar porque me estás buscando mi rostro. ¿Verdad? Por eso Jesús les decía a sus discípulos, miren, no sean como los fariseos, que les encanta ponerse de pie enfrente de todos, estoy parafraseando, y usaban todo lo que usaban las autoridades religiosas, los fariseos, era exagerado. El talit, esa cosa que se ponen para orar, estaba exageradamente larga. Las filacterías que se ponían en la frente y en el brazo derecho, exageradas, grandes, y lo que querían era que todo el mundo los viera. Y se paraban y se ponían a orar en voz en alta. Y la gente decía, oh, mira, ese sí es hombre de Dios. Pero yo, Jesús, no sean como ellos, como los hipócritas. Eso aparentan en público, pero en privado viven otra vida. Dice, pero ustedes no sean así. Dice, métanse en su cuarto, o su closet, dicen algunos, en un lugar privado y oren. Y dice, y su Padre que los mira en privado, los va a premiar en público. ¿Verdad? Entonces, las personas que rechazan a Dios, por decirlo así, o los hipócritas, tienen al revés. Ellos quieren hacer todo en público porque quieren la aprobación y el favor de la gente. ¿Verdad? Y nosotros, como hijos de Dios, no debemos vivir nuestras vidas para complacer a nadie más que a Dios. Entonces lo que hacemos, lo hacemos en privado, o no le decimos a nadie, andamos o lo que sea. Pero un día, Dios que nos mira en privado, nos va a recompensar en público. ¿Verdad? Hablando de la familia de Dios, somos la familia de Dios. Me desvío un poco esta mañana, algo que el Señor puso en mi corazón, pero tenemos que comprender que lo que Jesús hizo por nosotros es muy especial y estamos a punto de ser glorificados. Estamos a punto de irnos con el Señor. Y por lo tanto no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Estamos observando y viendo que las instituciones de este país, de este mundo, se están desbaratando. El orden legal, el orden judicial, el orden de reforzamiento de leyes, el orden legislativo, todos estos cuerpos, las empresas, el orden económico, financiero y aún el orden religioso se están desmoronando. Los cimientos han sido dañados, han sido quitados, y los edificios de las finanzas, los edificios religiosos y los edificios políticos se están desmoronando, cayendo. Así como septiembre 11, cuando se desmoronaron los edificios, los órdenes mundiales se están desmoronando, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos estar anclados en la roca que es Jesús, ¿verdad? Porque no importa qué pase, no importa que este mundo se desmorone, si estamos anclados en la roca que es Jesús, vamos a perseverar.
y vamos a llegar. Y nos vamos a ir con Él. ¿Verdad? La palabra de Dios habla de la bienaventuranza del que está esperando la venida del Señor. Yo la estoy esperando. Yo no quiero quedarme en este mundo. Yo no quisiera vivir eternamente en este mundo miserable. Yo espero el regreso del Señor, la promesa que Él nos hizo, de que Él va a regresar por nosotros. Es en estos momentos, en estos tiempos, donde hay tantas distracciones, que debemos de fijar nuestros ojos más y más en Jesús. Porque todo se está acabando. Y de repente podemos despertar un día y todo puede ser totalmente diferente. Pero la palabra de Dios nos dice que los que estamos en Jesús, los que estamos en el Señor, no importa si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. En otras palabras, nos vamos a ir con Él. Donde esté Jesús, ahí vamos a estar. Así dijo Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es la promesa, hermanos. Tenemos que agarrarnos cada vez más de la mano del Señor. Porque Él es fiel y Él es verdadero. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, si Él prometió algo, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer a su tiempo. Estamos viendo que los tiempos se están acabando. Voy a leer ahí esta escritura, que es nuestra esperanza. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y es algo que tenemos que abrazar con todo nuestro corazón. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Ahí primera carta a los Corintios, versículo 15, dice, verso 51, dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio en la Biblia es algo que era oculto en el pasado, pero que ahora es revelado. Dice, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo hablaba de un evento que iba a suceder en esta era, en la era de la iglesia, donde iban a haber una generación de creyentes que no iban a ver la muerte. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que está escrito que un hombre muere una vez y luego el juicio. Pero Pablo reveló un misterio, algo que Dios tenía escondido desde el principio. Dijo, va a haber una generación en la era de la iglesia que no van a ver la muerte. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es un evento que va a suceder. Si parpadeamos los ojos nos los vamos a perder. ¿Verdad? Es un evento asombroso que Dios tenía determinado para la era de la iglesia a todos aquellos que estuvieran vivos cuando sucediera este evento. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y muchos piensan que es el shofar, ¿verdad? Ese cuerno que se toca. Un shofar celestial. Y dice que va a sonar la final trompeta. No sabemos qué es la final trompeta.
No sabemos ni aún cuándo va a suceder esto, pero va a suceder. Está en la Biblia, está escrito. Hay tantas personas que dudan de esto y que dicen que es un invento de hombres. No. Si creemos que Pablo era apóstol de Jesús y que lo que escribió es la palabra de Dios, entonces esto es verídico. Dice que se tocará la trompeta y luego va a suceder algo maravilloso. Dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces lo primero que va a pasar es que todos los que han muerto en Jesús, en la iglesia, van a resucitar de las tumbas. Los cuerpos van a ser reincorporados y no importa si tienen 2000 años de enterrados, no importa si fueron creyentes que fueron consumidos por animales, no importa si fueron creyentes que tal vez murieron quemados y quedaron puras cenizas, no importa, no importa. Sus cuerpos van a ser reincorporados y van a ser resucitados incorruptibles. Quiere decir que ya no vamos a ser sujetos a la muerte. Los cuerpos resucitados ya no van a ser sujetos a la muerte. Lo que el mundo está buscando, lo que estos adoradores de Satanás están buscando, de poder vivir para siempre, lo vamos a recibir nosotros cuando obtengamos nuestros nuevos cuerpos. Dice, y luego nosotros, los que estamos vivos, dice, seremos transformados. Este suceso, este evento, ha sido llamado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y siento que tenemos que poner más énfasis en nuestras vidas en esperar la venida del Señor. Es un acto muy real. Es una bendita esperanza para todo creyente. Y hay tanta gente que ya no lo cree. Gente que no cree en la profecía bíblica. Personas que han dicho que se está tardando tanto y están viviendo como quieren y no ponen atención. Yo les digo, no hagan eso. Pues es más, la Biblia dice que en el momento en que menos esperamos, va a suceder. Pueden ser momentos de prosperidad y pensamos que todo está bien y estamos viviendo nuestras vidas como queramos y de repente suena la trompeta. Y el Señor dice, vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer si no somos arrebatados juntos con nuestros hermanos? Vamos a pasar un tiempo terrible que la Biblia llama como la tribulación. Un periodo de 7 años donde se van a ver las cosas más horrendas, los juicios más terribles. Y es un tiempo que va a ser tan terrible que Jesús nos dijo en el capítulo 21 de Lucas. Dijo, oren y velen, que sean hallados de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es algo que Jesús nos dijo. Estén listos. Cuando pasan esas cosas, vuelvan sus rostros hacia el cielo, porque su redención está muy cerca. Tenemos que estar en espera de la venida del Señor. Tenemos que estar despiertos. Los muertos resucitarán y luego nosotros seremos transformados. No más este cuerpo corruptible, no más este cuerpo con el que luchamos de día y de noche, porque la carne, la naturaleza pecaminosa quiere dominar. Y ese es el evento glorioso, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y va a suceder en un abrir y en un cerrar de ojos.
Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que busca el mundo nos los va a dar el Señor. Y no nomás eso, sino que tiene preparado para nosotros mansiones, placeres indecibles. Y no va a ser temporal, va a ser por toda la eternidad. ¿Verdad? Como hijos de Dios tenemos una herencia gloriosa que ni siquiera podemos empezar a imaginarnos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que arreglar nuestras vidas con Dios. Arregla tu vida. Ponte a cuentas con Él. Confiésale tus pecados, tus faltas. Te has apartado de Él, regrésate a Él. No has recibido a Jesús, recíbelo. Pasa a ser parte de la familia. ¿Verdad? Porque nuestro Padre Celestial tiene cosas gloriosas que nos quiere dar. Y la hora es tarde. La hora es corta. Si estás poniendo atención a lo que está pasando, te vas a dar cuenta que el mundo se está preparando para una gran pérdida de vida. Y está en las Escrituras. Lee el libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que en una ocasión van a morir una tercera parte de la humanidad y en otra ocasión va a morir otra tercera parte de la humanidad. Van a morir 2/3 partes de la humanidad. Somos aproximadamente 8,000 millones de personas ahora. Saca las cuentas. ¿Cuántos son 2/3 partes de 8,000 millones? Casi 6,000 millones, ¿verdad? Y donde quiera están hablando, si estás poniendo atención, de que la tierra tiene que ser purificada de tanta gente. Eso es un mensaje satánico. Y están hablando este mensaje que supuestamente por lo que llaman el clima, ¿verdad? El cambio de clima. Estamos destruyendo a la Santa Madre Tierra. Y por lo tanto, tenemos que reducir la población para que sobreviva nuestra madre. La tierra no es nuestra madre. La tierra fue creada por nuestro Padre Celestial. Y fue creada para nosotros. Son mentiras del diablo. Pero mi punto es este. Si estás poniendo atención, están hablando de reducir la población mundial. Y va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en las Escrituras. Lee el libro de Apocalipsis. Cuando se han suelto los 4 jinetes, ¿verdad? Va a morir una tercera parte de la humanidad. Y en plagas subsecuentes va a morir otra tercera parte de la humanidad. Está profetizado. Está profetizado. Lo que quiero enfatizar esta mañana es que toda persona que recibe a Jesús como su Salvador, pasamos a ser de la familia de Dios. Y las promesas que están escritas en las Escrituras son de nosotros, incluyendo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que también está en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Es más, vamos ahí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que ya estaban muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Verdad? Cuando una persona que no tiene a Jesús muere, no hay esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esa generación que no va a ver la muerte,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, porque se tocará la trompeta, descenderá del cielo. Y que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un evento para la iglesia. No va a ser para los santos del Antiguo Testamento, ni tampoco para los santos de la tribulación. Va a ser para esta era de la iglesia. Dice que los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es la segunda venida de Cristo, del Señor. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. En la segunda venida del Señor, Jesús va a venir y va a poner pie en tierra y va a establecer su reino de 1000 años. En el rapto de la iglesia nos va a arrebatar y nos vamos a ver con el Señor y nos vamos a ir a celebrar por 7 años las bodas del Cordero. Y después de ese periodo de 7 años es cuando Jesús va a hacer la segunda venida de Jesús. Es una promesa. Esta promesa nos pertenece a nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes en Jesús. Ahora somos llamados hijos de Dios, somos parte de su familia. Y ahora debemos estar esperando con ansias su venida. Debemos de vivir nuestras vidas de tal manera como si pudiera venir en cualquier hora, y la verdad es que sí puede venir en cualquier hora. ¿Verdad? Cuando el Padre le diga a Jesús, ve por tu novia, ve por tu esposa, ve por tu esposa. Me parece que es en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 1. Fíjense las promesas que Jesús nos hizo. Y lo primero que dijo fue esto. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, comenzando el primer versículo, dice, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no tengan miedo. No debemos de tener miedo. Muchas personas, cuando empezamos a hablar de esas cosas, dicen, no hables de eso porque se asusta la gente. Tenemos que decirles la verdad. Si Jesús dijo que era importante que supiéramos, tenemos que decir la verdad a la gente. Y lo primero que dijo Jesús es, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Porque Jesús sabía que cuando estuviera a punto de suceder este evento, las cosas iba a haber mucha confusión en la tierra. Iba a haber mucha violencia, iba a haber mucha corrupción. Todo lo que estamos presenciando ahora mismo, mucha gente vive en temor, en miedo, pero Jesús dijo, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en el Padre? Pues creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa palabra moradas se puede traducir también mansiones. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que para cada creyente está preparada una mansión. Si las mansiones que vemos aquí en la tierra nos dejan asombrados. A veces yo miro algunas de las, pues no las miro, ¿cómo se dice? Físicamente, obviamente, pero las miro en el YouTube o algo. Mansiones que hay aquí en California, en Bel Air, o en otras partes del mundo, unas estructuras asombrosas, ¿verdad? Con cosas dentro de la casa asombrosas, cocinas y los garajes de los carros y hasta algunas hasta tienen lugar para que aterricen helicópteros y tantas cosas, ¿verdad? Tanto lujo.
materiales exóticos, que tal vez el puro piso cuesta más que las casas que tenemos, ¿verdad? Pero no se comparan con las mansiones que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Y sabes qué? Las mansiones de aquí son temporales. Las venden o les pasa algo, ya no las tienen, pero nuestra mansión es nuestra por toda la eternidad. Son promesas de Dios. Son promesas para todo aquel que persevere y lo busca en esta vida, ¿verdad? Que hace a un lado los deseos de la carne, hace a un lado la lujuria, hace a un lado los deseos de este mundo, hace a un lado la vanidad de la vida y busca una ciudad no hecha de manos. Y busca al Señor con todo su corazón. Y lo dice Jesús, si así no fuera, yo los hubiera dicho, ¿saben qué? Si esto no fuera cierto, les hubiera dicho, ¿saben qué? Se van a ir conmigo, pero van a vivir en chozas. O no van a tener casas, o van a vivir ahí a un lado. No, dijo, ¿sabes qué? Les estoy diciendo esto porque es la verdad. Y estaba animando, hasta hoy en día nos está animando el Señor a que busquemos las cosas del cielo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero estar donde está Jesús. Dijo, me voy a ir, les voy a preparar lugar y saben que les prometo, voy a regresar por ustedes. Ya sea que los resucite la tumba o estén vivos y los transforme, pero voy a venir por ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo quiero estar donde está el Señor. Yo no quiero quedarme aquí en este mundo. Yo no quiero perder mi alma para siempre y vivir una eternidad de tormento apartado de Dios. Yo no quiero eso. ¿Verdad? A veces hay ciertas celebridades que les encanta presumir lo que tienen. Hay un boxeador muy famoso que le encanta mostrar sus relojes y los carros que tiene, carros de millones de dólares, relojes de millones de dólares. No sé si saben ustedes que hay relojes que cuestan millones de dólares, son incrustados de diamantes y tantas cosas. Y estas personas les encanta andar presumiendo lo que tienen. Lo que no saben es que es temporal. Es más, no hace mucho lo robaron. Le robaron un montón de cosas que apreciaba. Pero que dice la palabra de Dios, que hagamos tesoros en el cielo donde los ladrones no roban. Entonces nos espera algo glorioso. Jesús nos fue a preparar un lugar y dijo, si me voy a regresar por ustedes. Estén listos. Estén preparados. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestros ojos enfocados en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Porque este mundo se acaba. Este mundo se acaba. ¿Verdad? Las cosas que hay, que Dios se ha preparado para nosotros, no pueden ser descritas por palabras humanas. Es demasiado glorioso. Dice, me mostrarás el camino en que debo de ir. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice, a tu diestra hay placeres para siempre. ¿Qué placeres serán? No sé. Solamente podemos imaginarnos. Pero el punto que quiero decir esta mañana es de que si eres parte de la familia de Dios, si has recibido al Señor, te esperan cosas gloriosas. Y si aún no has recibido al Señor, yo te invito. Jesús te invita. Jesús abre tus manos y te dice, ven a mí. Dame tu vida. Quiero que llegues a ser parte de mi familia. Te quiero salvar y te quiero bendecir. Quiero bendecir a tu familia. Quiero bendecir a tus generaciones. Si te has apartado del Señor, el Señor dice, regresa a mí. Yo no tuve la culpa del que te lastimó. Yo no tuve la culpa del cónyuge que te dejó. Yo no tuve la culpa de las cosas malas que te pasaron. Pero si te vuelves a mí, yo te recibo.
Así es el Señor. Dice la palabra de Dios que Él es clemente y es misericordioso. Dice la palabra de Dios que su misericordia es para siempre. No es temporal. ¿Sabes qué? Voy a tener misericordia de ti unos 50 años. A lo mejor unos 60, si estoy de buenas. No, la misericordia de Dios dice que es para siempre, es eterna. El amor y la misericordia de Dios son eternos y son para siempre. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Mira lo que está preparado para nosotros. Y luego dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor. Tomás era el que dudaba. ¿No sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es solo Jesús. No hay otro camino. Él no dejó lugar para nadie más. Y te está invitando este día. Te está invitando a ser parte de la familia, de su familia. Te está invitando a que camines con Él y que experimentes la bendición que es vivir nuestra vida en el Señor. Y que no tengas miedo. No tengas miedo. Dale tu vida al Señor y no tengas miedo. Él tiene todo en sus manos, bajo control. Esta mañana quisiera hacer una oración especial. Me cambió el mensaje el Señor esta mañana. No prediqué absolutamente nada de lo que preparé, pero eso será para otra ocasión. Pero escucho en el Espíritu al Señor decir, vuelve, vuelve, vuelve. La oración que dice, vuélvenos a ti y nos volveremos. Padre, esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por tu santa palabra y por tu santo espíritu. Señor, que llama a las personas, que llama a la gente, que llama a los pecadores al arrepentimiento, que llama a los que se han apartado a volver a Él y que llama a los que están ya en su familia a afirmarse más en el camino del Señor. Oh Dios, que vienes por tu iglesia, Dios justo y verdadero, Dios de toda la eternidad. Yo te pido por misericordia por las naciones este día, Señor, Estados Unidos, las naciones en Latinoamérica, las naciones en Europa, en África, en el continente de Asia, Señor, en el continente de Australia. Señor, oramos, que nos vuelvas a ti, Señor, y nos volveremos. Que tu Espíritu Santo, Señor, alcance a las personas, que derrames tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Padre, que remuevas, que quites la venda de los ojos de las personas y que hagas brillar la luz del Evangelio de Jesucristo para que la gente sea salva, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Y nos volveremos. Lo pido todo en el nombre de Jesús, de Yeshua, en el nombre del Santo de Israel. Yeshua HaMashiach. Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, ten una semana gloriosa. Shabbat shalom.